Hola, ¿qué tal? Somos Adrián Rueda, Ernesto Osorio, Adrián Rueda para el Influyente, y tenemos de invitada a una política muy aguerrida, muy aguerrida en la izquierda y que ahora es diputada federal por el PT. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo Lorena Villavicencio. Lorena, ¿cómo estás? Seguramente la conocen. Oye, Lorena, qué bueno que viniste porque no mucha gente de la Cuarta Transformación ha querido venir y contestar lo que se les pregunta. Tú has estado, algún tiempo estuviste lejos de las carteras públicas, no de la actividad política, porque siempre te has mantenido, pero te mantuviste alejada de la cartera pública, de una legislatura, de un puesto en gobierno. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué estuviste alejada? Bueno, Primero sí estuviste alejada, ¿no? Sí, bueno, primero quiero aclarar que efectivamente fui postulada por el PT, pero formo parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Y bueno, siempre agradecida con el PT por haberme postulado, pero yo siempre estuve afiliada desde que inicié mi participación en Morena. Es importante comentarlo porque mi vida política la hago al interior de Morena. Y segundo, en efecto, estuve mucho tiempo, digamos, en la banca política, hay que decirlo con toda claridad. Estuve en la banca porque tuve quien me obstaculizó mi participación política. Yo tuve un conflicto muy fuerte, ustedes se recordarán, con René Bejarano, y bueno, a partir de ahí pues me bloquearon prácticamente todos los espacios. Entonces pues eso me obligó a ser creativa y a buscar espacios de participación alternos. Hice una organización que se llama Mujeres de Hierro y obviamente tomé la decisión de salirme del PRD porque ya no estaba de acuerdo con muchas de las prácticas que finalmente hicieron o provocaron la caída del PRD en la Ciudad de México. Estas prácticas clientelares, corporativas, corrupción que vimos en la ciudad, pues fueron las que motivaron mi salida del PRD. Y bueno, después hice Mujeres de Hierro, fui candidata externa por el PRI y el Verde, que creo que fue una muy mala decisión de mi parte, lo digo abiertamente, y porque nada tiene que ver con mi historia personal, ni mi biografía, ni mis opiniones políticas. Sin embargo, bueno, fui candidata externa y posteriormente hice una organización de Mujeres de Hierro que combatió frontalmente a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ustedes lo recordarán, y a partir de ahí, bueno, empezamos a hacer a promover algunas acciones en favor de las mujeres. Posteriormente hicimos un grupo comandado por el padre Solalinde. Nos invitó a varias mujeres a formar parte de un grupo. Y en ese momento yo volví a ver a Andrés Manuel y él fue el que de alguna manera pues me invitó a formar parte de Morena, y posteriormente me incorporé a Morena a hacer trabajo de base. Hicimos los comités seccionales de Álvaro Obregón, donde siempre he hecho trabajo político, y básicamente ahora estoy de diputada federal. Oye, Lorena, pero a ver, tú dices que te bloqueó, si bien entendí, te bloqueó. René Bejarano fue el que ya no te dejó seguir más, pero tú pertenecías a los Chuchos, la corriente dominante en el PRD durante muchos años. ¿No te apoyaron, te abandonaron? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, también los Chuchos, pues efectivamente nunca tuve un apoyo real, y eso, bueno, motivó que me bloqueara permanentemente René Bejarano. Esa es la verdad. Entonces, bueno, pues ante esa coyuntura y ante toda la crisis que tenía ya, que ya se vislumbraba en donde gobernaba el PRD, pues tomé la decisión de salirme del PRD, después de 23 años de militancia. Te adelantaste porque muchos están saliendo. Trabajo bastante que hiciste, ¿no? Como tú lo comentas, a nivel territorial en Álvaro Obregón, yo me acuerdo muy bien que sí tenías bastante presencia, y quizá eso fue lo que te alejó, ¿no? Además de lo que comentas de René Bejarano. Yo le comentaba incluso con Adrián en algunas semanas atrás que a mí me gustaba la forma en la que tú empezabas a moverte en la Cámara de Diputados ya, ¿no? Yo recuerdo de haberte cubierto cuando estabas en la Asamblea Legislativa. Te tocó vivir justamente ese quiebre de Andrés Manuel al frente de la jefatura de gobierno, todo lo que se armó para los escándalos, el desafuero también. Claro. O sea, te tocaron vivir momentos muy difíciles dentro de la trayectoria de izquierda que llegó finalmente a este movimiento Morena a ocupar lo que siempre deseó Andrés Manuel, la presidencia de la República. Pero tú te has conducido siempre como una política de Morena al interior del grupo parlamentario en donde estás, crítica. Eres de las pocas que yo he leído que sí tiene de pronto
comentario discordante con lo que viene del discurso oficial, y lo más reciente que fue lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me pareció incluso valiente que tú salieras a decir que era peligroso que el gobierno federal se confrontara de esa manera con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta postura crítica al interior de Morena, ¿no te ha generado problemas al interior con algunas otras personalidades políticas? Bueno, primero decirles que yo básicamente me he forjado en la adversidad. O sea, no es nuevo para mí pues las dificultades que se presentan al día a día en la política, que además siempre es impredecible. Pero lo que dentro de este esquema adverso siempre he buscado ser congruente con mis ideas. Me parece que el valor más importante de un político, de una persona, está en la congruencia. Entonces, si uno tiene un pensamiento propio, una causa en la que ha militado durante mucho tiempo, pues tienes la obligación de defenderla, que es justamente lo que yo he hecho al interior del grupo de Morena, porque además te puedo decir que mis opiniones son opiniones que deberían ser defendidas por Morena. El apoyar una Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se forjó también en condiciones muy complicadas en este país, porque anteriormente los derechos humanos eran valorados o evaluados por el propio gobierno, fue una iniciativa que se gestó por movimientos democráticos. Entonces ahora nos compete defender a ese tipo de instituciones. Además, creo que la Cuarta Transformación no debe estar peleada de ninguna manera con ese tipo de instituciones que están procurando el respeto de los derechos humanos. Al contrario, me parece que hay que favorecer su tarea, hay que cumplir con las recomendaciones, como lo establece la propia Constitución. Y en otro tipo de iniciativas, desde luego, también he estado en contra, porque me parece que son violatorias de los derechos humanos, como fue el tema de la aprobación del artículo 19 de la Constitución, que viola el principio de presunción de inocencia. Y sí decir claramente que mi causa en la Cámara de Diputados es la defensa y el fortalecimiento de los derechos humanos. No solamente de las mujeres, también los derechos humanos de los niños. También me opuse al tema de las estancias infantiles, me pareció que no fue una buena decisión, y que si había tanta corrupción como se señalaba, pues lo que corresponde en este momento es actuar en consecuencia, presentar esas pruebas para que se deslinden las responsabilidades y en su caso se castigue a quien haya desviado algún tipo de recurso público. Entonces, yo creo que la Cuarta Transformación tiene que fortalecer el Estado de Derecho en este país. Esa es mi convicción. Oye, bueno, dos cosas. Una, complementando lo que decía Ernesto. ¿Has tenido algunas reprimendas o represalias por tu posición crítica dentro de Morena, que no es común, y junto con pegado es esta Cuarta Transformación a la que perteneces? ¿Es lo que esperabas? O sea, son las dos cosas. Bueno, sí he tenido algunas críticas fuertes por parte de algunas personas que simpatizan con Morena, fundamentalmente en las redes. Obviamente he sido vapuleada. Sin embargo, bueno, pues estoy acostumbrada. Cuando uno hace política y emite una opinión, uno tiene que asumir las consecuencias de lo que dice. Y habrá gente que no le guste, porque lamentablemente alrededor de este movimiento hay mucha gente que tiene cierto fanatismo que creo que no ayuda al fortalecimiento del propio movimiento. Nosotros tenemos, como ciudadanos, como gente que milita en un partido o hace política, que respetar la opinión distinta. Es elemental, estamos en un país democrático. Y por eso esa ha sido mi bandera. Yo voy a ejercer mi derecho a opinar distinto. Y me han respetado, obviamente sí me han respetado la gran mayoría de los integrantes del grupo parlamentario, pero no soy ingenua y sé que estas cosas también pueden tener sus consecuencias, pero estoy dispuesta a asumirlas. Oye, porque tú ahorita comentabas que mucho tiempo estuviste, lo dijiste con claridad, en la banca política, y supongo que aspiras a seguir haciendo política activa, Claro. Sobre todo en el partido que ayudaste a consolidar. Y entre las represalias puede ser que pues Lorena termine esta legislatura y adiós. ¿Has pensado en eso también? Sí lo he pensado, pero me parece que lo más importante, insisto, es que uno tiene que mantener sus causas, militar en ellas, sostenerse en ellas, porque si no, pues te conviertes en uno más, y uno tiene que defender sus propias convicciones en la vida. Yo te preguntaría, Lorena, ¿tú cómo viste este acercamiento que tuvo René Bejarano finalmente al movimiento de Morena? Porque si bien es cierto, él no pertenece al partido,
el Movimiento Nacional por la Esperanza, y se conoce pues en los entretelones de la política, que es él el que lleva la batuta en lo que es la conducción de la política social del gobierno federal. ¿Lo ves positivo, lo ves negativo que René Bejarano siga dentro de lo que es el proyecto de nación de Andrés Manuel? Lo que veo negativo es que pudiera haber alguna influencia en la política social por parte de René Bejarano. Yo no sé si está actualmente vinculado directamente con toda la política social. Sé que Ariadna Montiel está vinculada directamente a René. No me gustaría que los programas sociales de Morena se les diera un uso clientelar, porque justamente Morena surge en contra de este tipo de prácticas. Y bueno, a René no lo he visto hace mucho tiempo. Tengo una buena relación con Dolores Padierna ahora en la legislatura. Sin embargo, las prácticas clientelares siempre estaré en contra de ellas, quien las promueva. Oye, Lorena, Contra quien las promueva. ¿tú cómo ves la coordinación de Mario Delgado en el grupo mayoritario ahí en San Lázaro, que ahora lo empiezan a candidatear para la dirección nacional de Morena? Mario Delgado sí es un buen coordinador, porque muchos han dicho que recibe indicaciones y es un tapete. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te sientes cómoda con él? ¿Cómo es la relación? Bueno, yo pienso que Mario debería defender más la agenda de los diputados y un mejor trato a los diputados. O sea, es un empleado del gobierno hasta ahorita, ¿cómo? No, yo no diría que es un empleado, pero sí prácticamente asume prácticamente todo lo que le plantea el presidente de la República, cuando él sabe que en algunas de estas propuestas hay diferencias y él debería hacer más por generar los consensos con todos los grupos parlamentarios. Me parece que la responsabilidad de ser grupo mayoritario es justamente generar las condiciones para lograr decisiones por consenso. Me parece que esa es la muestra de que eres una mayoría distinta. Y Mario no ha asumido esa postura como a mí me hubiera gustado verlo. Pues entonces sí es un empleado, ¿no? No lo estás diciendo tú para que no te comprometas, pero si hace todo lo que le indica el presidente, pues es un empleado. Porque, vemos que en la Cámara de Diputados, ayer lo leía en uno de tus mensajes de Twitter, que tú respaldas lo que acaba de pronunciar el mismo presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, respecto a la forma en la que el mismo gobierno federal está tomando el problema de migrantes y de cómo trataron de resolver el problema de los aranceles. Como que tú también no estuviste tan convencida de que haya sido el mejor acuerdo y de que esto que diga el canciller salga a explicar que no somos un tercer país. Pues en los hechos, como dijo Porfirio Muñoz Ledo, de facto sí somos el tercer país. Nos están regresando los Lo primero que no me migrantes, gustó fue festejar una decisión que a todas luces afecta al gobierno mexicano. Me parecía que no había nada que festejar y eso motivó a que yo no asistía a Tijuana. A Tijuana. No estuve ahí por un asunto de convicción. Y segundo, pienso que actuamos demasiado apresuradamente, que faltó hacer una política multilateral, porque además México tiene un papel muy importante en América Latina. Entonces, las decisiones que toma el gobierno mexicano influyen en el resto de los países de América Latina y de Centroamérica. Y eso obliga al gobierno mexicano a actuar con más cautela e incluso hacer un cabildeo fuerte con todos los países de Centroamérica y haber fijado una posición de mucha mayor fortaleza que la que mostró. Entonces, obviamente no me gustaron los resultados. Sé que no era fácil el asunto. ¿Por qué? Porque tenía implicaciones económicas una decisión de esta naturaleza. Sin embargo, me pareció que les faltó respirar un poquito el tema y abrir otro tipo de posibilidades, hablando justamente con sus aliados de Centroamérica para generar condiciones distintas. Y respecto a otras diferencias importantes, sí quiero señalar claramente que me parece un atropello lo que se realizó por parte de los diputados federales, diputados locales en Baja California. No podemos de ninguna manera, si pretendemos cambiar al país y sus reglas, pues evidentemente no podemos convalidar este tipo de decisiones que lamentablemente han sido convalidadas por la presidenta de Morena. Me parece que es totalmente incorrecto, que nosotros tenemos que ser muy categóricos en nuestras posturas respecto a este tipo de violaciones que rompen con el orden constitucional, que violan
abiertamente la Constitución local y todas las leyes en la materia, y que de ninguna manera podemos dejar pasar. Estos diputados tienen que ser sancionados. ¿Y a qué atribuyes el hecho de que el presidente no tenga un pronunciamiento firme respecto a esto? Cuando sabemos que ha sido de alguna manera manejado por él, pues como que no le gustó mucho, pero no lo vemos que se pronuncie firmemente en contra de lo que se determinó. Bueno, no desconozco las causas por las que no se pronunció con la suficiente contundencia. Sé que sí se pronunció de alguna manera en contra, pero sí me parece que una de las cosas que nos está faltando como Cuarta Transformación es ser mucho más firme en el tema de la corrupción y de la impunidad. No podemos aceptarlo bajo ninguna circunstancia, no podemos pues brindarles cartas de impunidad absolutamente a nadie, y ahí me parece que tendríamos que ver a un fiscal general mucho más activo para que se sancione a quienes cometieron pues muchas ilegalidades en el pasado. Y me refiero concretamente a la gente que participó en el gobierno de Peña Nieto, que uno de los problemas graves por los que la gente votó en contra de ellos fue justamente por el tema de la corrupción. Y me parece que deberíamos ser mucho más fuertes en este tema. ¿Tú crees, como se dice, que hubo un pacto entre Peña Nieto y Andrés Manuel para que no lo persiguieran? Porque no lo han perseguido. Pues yo espero que no haya ningún pacto. Yo sigo esperando que Andrés Manuel pues tome la decisión de hacer las denuncias correspondientes ante la autoridad competente, ante la Fiscalía General, y que veamos pronto pues algunos personajes que paguen por los actos irregulares que cometieron en el pasado. Oye, Lorena, ya que hablas de la presidenta aún de Morena, Jacob Polensky, que avaló y festinó lo de Baja California, ¿cómo ves en general Morena, que ya viene su congreso para elegir dirigente, y que, aunque dijeron que no, parece que está formada por tribus, que ya comités lo secuestraron? Un poco tú ya viste ese proceso en el PRD, y que ahora parece que lo está viendo Morena. ¿Tú cómo ves el partido y el futuro? Bueno, yo sí creo que Morena tiene que institucionalizarse. Eso quiere decir que las decisiones no se tomen por unos cuantos, sino se tomen por el conjunto de la militancia. Morena tiene que ser un espacio de discusión, y más ahora que estamos en la construcción de una alternativa para el país. O sea, Morena no puede estar silencioso. La Cuarta Transformación no es monopolio de una persona. La Cuarta Transformación nos convoca a no solo los morenistas, sino a todos los ciudadanos a buscar alternativas en este país. Y una alternativa muy importante que tenemos que poner sobre la mesa es el tema del presidencialismo. Nosotros deberíamos de buscar fortalecer el parlamentarismo justamente para convertirnos en algo distinto a lo que fueron los gobiernos en el pasado. ¿Tú ves algún riesgo de fractura si no se llega a consolidar bien este relevo, y que en 2021 puedan pues encontrar todo lo contrario como todos los... Yo lo que creo es que no podemos seguir hablando de lo mismo que hablan todos los partidos, de que busquemos el candidato de consenso o que haya candidatos de cargadas. ¿Por qué? Porque ese siempre es el mecanismo para anular la voluntad y la participación de los militantes de a pie. Entonces, lo que necesitamos justamente es un proceso democrático, conocer cuáles son las propuestas que están ofreciendo cada uno de los candidatos o candidatas, ¿sí? Y hacer de Morena un partido incluyente, abierto, no un partido con fanatismo, cerrado, poco incluyente. No, me parece que es justamente lo contrario lo que estamos buscando muchos ciudadanos, un partido que realmente respete las opiniones distintas, que discuta y que cuestione también incluso cuando no se están tomando buenas decisiones desde la presidencia de la República. ¿Coincides con Ricardo Monreal de que existe una nomenclatura al interior de Morena que impide justamente que se dé esto? Pues sí, coincido con él que hay una nomenclatura. Lo que yo pensaría es que también él forma parte de esa nomenclatura. Eso es lo que yo diría. O sea, no entiendo por qué también la conoce. Así es. No sé si quiero hacer otra o no, pero evidentemente Monreal forma parte de quienes toman las decisiones al interior de Morena, es obvio. Y es muy inteligente porque después de lo que vimos con la jugada que realizó en el Senado, de la que platicaba Adrián esta semana con Martí Batres, es que finalmente pues ya va de salida también Martí, ¿no? Con la conducción del Senado. Sí, creo que, bueno, evidentemente hay gente muy capaz. A mí el que me tiene verdaderamente sorprendida, y me siento muy orgullosa de él, de haber sido su alumno, es de Porfirio Muñoz Ledo.
que ha fijado posiciones muy claras, muy categóricas respecto a temas fundamentales para el país. Pero también debo reconocer, por ejemplo, en Monreal, que él ha tenido una conducción como coordinador distinta a la de Mario Delgado. Él ha aprovechado su condición de mayoría no para imponer decisiones, sino para convencer a los otros grupos parlamentarios y lograr una conducción distinta. Eso es lo que necesitamos hacer desde la Cámara de Diputados. Lograr ese nivel de consenso, de acuerdo, que lo único que necesita es olvidarte de que eres mayoría y pretender imponer todas las decisiones. Y justamente actuar de manera distinta, como lo ha hecho Monreal, que le reconozco que ha hecho una conducción distinta a la de Mario. Hacer política, ¿no? Que de eso se trata. Claro, hay que hacer política, y la política implica el respeto a la pluralidad, el reconocimiento del otro. Y eso es justamente lo que deberíamos estar haciendo. No se ve en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, finalmente se ha tenido que negociar con todos los partidos porque hemos hecho varias reformas constitucionales, pero ha sido con mucho forcejeo. En lugar de ceder inmediatamente en posiciones que además en las que estamos de acuerdo todos, como el tema de la Guardia Nacional, bueno, no se movió ni una coma en la Cámara de Diputados, por una cerrazón y por una decisión de Morena. Y justamente tuvo que llegar a la Cámara de Senadores para que las cosas fueran distintas, y donde se cedieron finalmente los puntos que muchos pues cuestionábamos sobre la Guardia Nacional. Oye, se fueron por lo fácil Mario Delgado al negociar con el grupo disidente del PRD, donde está Héctor Serrano, está Mauricio Toledo, porque se ve, ¿no?, que pues ya con esos votos tiene la mayoría, la aplanadora. ¿Sí hubo una negociación descarada con ellos? Bueno, no sé qué tan descarada fue, porque la verdad es que no sabemos hasta la fecha cuál fue el elemento de negociación. Sí sabemos que hay una negociación en los hechos con ellos, que nos ha garantizado muchas de las votaciones, y es justamente a lo que me refiero que no debería de ocurrir. Morena tiene que basar todos sus acuerdos en el convencimiento del otro. Tenemos argumentos suficientes para defender nuestras iniciativas, como para tener que acudir a los viejos expedientes de, a ver, vamos a negociar en lo oscurito, porque así fue. Yo no sé exactamente en qué consistieron las negociaciones con gente muy desacreditada del PRD. Y que llegaron justamente a la Cámara para protegerse con el fuero, ¿no? Digo, y hablamos de personalidades que han sido multiseñaladas en años de actos de corrupción. Efectivamente, y la verdad es que nosotros queremos que las negociaciones sean transparentes, que sean con argumentos, que haya un trato adecuado a toda la oposición y que se tomen las mejores decisiones para el país, donde puedan participar todos los grupos parlamentarios. Por lo que tú describes, parece que Morena está actuando como actuaba el PRI. Un presidente que le dicta línea a sus diputados y acatan. Como lo hacía el PRI, creo que ahora lo está haciendo Morena. Bueno, y comprando conciencias y todo lo que tú estás describiendo, que no lo dices tú, ya también lo decía Ernesto, ¿no? Creo que es público, pero tú que estás dentro, pues lo debes de vivir de otra forma. ¿Sí lo ves como un PRI renovado? Bueno, hay quienes nos oponemos justamente a que esto ocurra, y hay algunas opiniones discordantes en la Cámara de Diputados. Han escuchado ustedes muy bien a Porfirio y a algunos otros compañeros. Y bueno, la idea justamente, eso es lo que estamos empujando en estos momentos, es que la Cámara tenga también su propia agenda legislativa. Hemos legislado básicamente al tenor de los planteamientos distintos que ha hecho el presidente de la República. Lo hemos acompañado, pues evidentemente porque necesitamos que la Cuarta Transformación se convierta en algo distinto. Pero ahora le toca a la Cámara de Diputados defender su agenda. Tenemos una agenda legislativa amplia donde queremos también, por cierto, ampliar los derechos de las mujeres y posiciones claras del presidente de la República sobre el derecho a decidir de las mujeres y sobre otros temas que vamos a apuntalar en esta próximo periodo de sesiones. Oye, Lorena, además de la fuerza que tiene Morena a raíz de las elecciones, y tú conoces bien porque has estado en el PRD, por ejemplo, la oposición no se ha podido rearmar bien en elecciones internas del PRD nacional, bueno, quieren renovar sus cuadros, su partido, hacerlo renacer, y el PRI también. No hay una oposición fuerte. ¿Tú cómo ves a los partidos? Yo veo que prácticamente no hay una oposición en este país, ni siquiera fuerte o menor.
prácticamente las decisiones las hemos tomado con relativa facilidad, porque no vemos a una oposición creativa que tenga una agenda clara, como que han centrado mucho sus críticas alrededor del presidente de la República en lugar de generar su propia agenda. Están concentrados, critican el presidencialismo o la fortaleza de Andrés Manuel López Obrador, pero, concentran toda su atención en este personaje en lugar de generar una propuesta alternativa sobre 1000 temas que hacen falta en este país. Entonces, lo que yo veo es que tenemos una oposición muy poco creativa que no ha podido levantarse justamente por la falta de ideas y de propuestas sobre la mesa. De agenda política de cada partido. No tienen agenda. La poca agenda que existe la están poniendo a las organizaciones de la sociedad civil sobre la mesa, no los partidos de oposición. Y es una tristeza enorme porque los países en general necesitan contrapesos. Andrés Manuel no tiene la culpa, también hay que decirlo con claridad, de no tener contrapesos. Si no tenemos partidos de oposición con agenda que tengan la capacidad de influir sobre la sociedad civil, pues ese es un problema de la oposición, no es un problema necesariamente de Andrés Manuel. Ahora, hay decisiones de Andrés Manuel que yo sí he cuestionado, que no me gustan, y yo he sido mucho más beligerante que muchos partidos de oposición. Sí. Sí, fíjate que eso que dices, no hay contrapesos, y los pocos que hay, el presidente se encarga de minarlos, como tú mencionabas, la Comisión de Derechos Humanos, la Corte, que siempre está contra los ministros, contra los jueces, que esa sí es su culpa, ¿no? Lo de la oposición yo coincido contigo, supongo que tú también. Pues están desarticulados. Oye. Totalmente desarticulados. Oye, ¿y tu corazón ya no late ni poquito por el PRD, que pues finalmente tú lo fundaste, eres ahí? No, bueno, sí le tengo afecto a muchas personas del PRD, los veo todos los días, y algunas de sus diputados me caen muy bien. Tengo muy buena relación con ellos, pero realmente pues ahorita no, estoy muy concentrada en Morena. Y lo que me interesa es que Morena se convierta en un partido institucional que abra espacios para la discusión, que no solo exista una sola voz, que pueda existir la crítica y que eso no sea motivo de linchamiento. Me parece que en Morena se tiene que entender que el derecho a expresarte libremente es un derecho constitucional que nadie te puede limitar. Yo quisiera preguntarte, Lorena, un poco dejando el ámbito nacional, concentrarnos un poquitito en lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Tú eres una mujer de lucha, hemos visto cómo te ha costado trabajo abrirte paso y seguramente acompañaste a muchas mujeres muy valiosas dentro de la izquierda a conseguir lo que se hizo en el 1997 con el ingeniero Cárdenas y después pues mantener, digamos, un proyecto de izquierda en la capital del país para que pudiera consolidarse una alternativa gubernamental en la capital. Sin embargo, bueno, vemos que en la actualidad existe un gobierno de la ciudad que pocos vemos. O sea, existe institucionalmente y sabemos que lo ocupa la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues no vemos a la gran dirigente, no vemos a la líder política de parte del proyecto alternativo de nación o de la Cuarta Transformación comandando al gobierno en la ciudad. ¿Qué percepción tienes tú de su gestión y también de las mujeres que acompañan a la jefa de gobierno en esta difícil y complicada labor que es la de gobernar la Ciudad de México? Pregunta muy complicada para mí porque pues efectivamente yo tengo mucha confianza en la doctora Claudia Sheinbaum, sin embargo considero que quizá la fuerza de Andrés Manuel no le ha permitido mostrar su propia inteligencia. Yo veo que es una mujer inteligente, pero la vemos poco efectivamente y estamos viendo niveles de inseguridad muy grandes en la ciudad y estamos esperando una política distinta por parte de la doctora Sheinbaum que lamentablemente no hemos tenido. Creo que sí se debería valorar claramente cómo está trabajando su gabinete porque hay muchos problemas en la ciudad que le corresponde directamente a ella y a su gabinete resolver. Entonces, pues yo espero que en los próximos semanas veamos una Claudia mucho más activa de lo que ha sido hasta ahora. Sé que ha trabajado mucho, el problema es que no ha sido muy notable su participación y quizá tenga que ver con el hecho de que Andrés Manuel prácticamente ha acaparado todos los reflectores en este país. Las decisiones importantes, al menos las más recientes que ya se han tomado para esta ciudad, como fue el ingreso de la Guardia Nacional
por ejemplo, no la decidió ella, ¿no? Vino desde presidencia porque ella en un principio dijo no era necesario, después dijo, bueno, solamente en las colindancias, y al final tuvo que ser el presidente el que dijera, entra la Guardia Nacional a la Ciudad de México. Claro, por la crisis enorme era una decisión pues que habría que tomar con la suficiente rapidez. Eso es lo que estoy viendo, que no se están tomando las decisiones con la suficiente rapidez y con la emergencia que implica gobernar esta ciudad. Estamos viendo que justamente porque no ha habido rapidez, no tenemos una política de seguridad pública adecuada. Yo no sé cuánto tiempo vamos a esperar hasta que funcione quien está de responsable de la seguridad ciudadana en la capital. Y bueno, pues me gustaría ver otro tipo de decisiones mucho más audaces y mucho más creativas y mucho más rápidas para esta ciudad. Tú conociste, por ejemplo, la gestión de Bernardo Batis al frente de la Procuraduría. ¿Cómo ves a Ernestina Godoy? Me parece que de las mejores... No seas cruel. Me parece que es de las que más resultados ha dado. ¿Ernestina Godoy? Sí, me parece. ¿Estamos hablando de la misma, la procuradora? Sí, la procuradora. Me Pues, parece que dentro de los funcionarios que tiene, quienes mejores resultados han dado es justamente Ernestina Godoy. Pero es malísima, no ha resuelto ninguno de los casos importantes de procuración de justicia. Está el estudiante de la universidad, Norberto. El manejo que tuvieron de esa crisis, parece... Pero bueno, ahí esa es tu opinión, ¿no? Sí, es mi opinión. ¿Tú crees que sí? Yo creo que es de ¿No las crees que haga falta un cambio en el gabinete de seguridad? Yo pienso que, bueno, él ya dijo que si no resolvía en tantos días hay que esperar a que pasen esos días. O sea, que a sí ver puede si... ser. Esperamos. No, bueno, pero yo sí creo que urge un cambio en la política de seguridad ciudadana en esta ciudad. No podemos estar siendo tan reactivos, no hay nada de prevención, se conocen perfectamente los puntos que tienen mayor incidencia en la delincuencia y no se ha hecho absolutamente nada. Han salido publicados en todos los medios de comunicación cuáles son los puntos donde más asaltan y justamente vemos que no hay la seguridad en esos espacios. Entonces deberíamos empezar con la información con la que contamos y empezar a actuar. Oye, Claudia Sheinbaum fue una de las candidatas más votadas. Y bueno, tú mismo lo dices, Ernesto también lo comentaba, no ha podido implementar su propio plan de gobierno, su propia huella. Parece más una regente, como era antes, que les ponía el presidente, que no la puso él, pero que atendía directamente las indicaciones del presidente. ¿Tú la ves así, con posición de regenta? Yo no sé si asume las indicaciones del presidente de la República. Lo que yo sí veo es que se nota mucho la presencia del presidente de la República hasta en la Ciudad de México. Cuando todos esperaríamos que Claudia tuviera mayor presencia en los medios de comunicación, que tuviera mayor presencia en la toma de decisiones de las políticas públicas, que fuera mucho más creativa. Esperábamos, digamos, una Claudia que tiene muchos conocimientos, pero aplicados, digamos, al territorio y que tuviéramos beneficios claros. Ay, Lorena, ya que hablas de territorio, ya Ernesto te llevó a la parte de la ciudad. Ahora vamos más local. Tú tienes una lucha muy importante desde hace muchos años en la Goya Alcaldía de Álvaro Obregón. Sí. Y ahí está Laida Sansores, Sí. gobernando, dicen, pues, bueno, ganó las elecciones. ¿Cómo ves su actividad? Ya que tienes toda razón, me da mucho gusto que parezcas más de oposición, porque es autocrítica. Es lo que hace falta. Es lo que hace falta que se abran. Pero bueno, ¿cómo ves a Laida Sansores en un territorio que tú conoces muy bien y por el que has luchado mucho? Bueno, yo veo a Laida que está haciendo un esfuerzo. Sí la veo trabajando en Álvaro Obregón, pero con una deficiencia muy grande. Y que ella misma lo ha señalado y lo ha reconocido, que es el tema de la seguridad pública. Lamentablemente los alcaldes no tienen atribuciones en materia de seguridad pública, no lo tienen. Tenemos una policía que depende directamente de la jefa de gobierno y esto pues evidentemente les está afectando a todos los alcaldes de la ciudad. Y eso ha motivado a que yo presentara, junto con Laida Sansores justamente, presentamos una iniciativa de modificación al artículo 122 de la Constitución para que las alcaldías tengan acceso a su propia seguridad pública y que se coordine con la policía que pudiera estar bajo las órdenes de la jefa de gobierno. Pero ahí tiene un déficit muy grande
Laida Sansores. Creo que tuvo algún tropiezo al inicio porque no tenían presupuesto en las alcaldías. Le soltaron muy lentamente el presupuesto y eso se notó con los ciudadanos. Pero ahora ya les bajaron todo el presupuesto y están empezando a hacer las obras necesarias y a mejorar los servicios públicos en las colonias de Álvaro Obregón. Eso es lo que considero, es lo que he visto y entiendo la circunstancia, pues porque no tenían presupuesto y porque tienen un déficit en materia de seguridad pública muy grande. Oye, Lorena, y ahí sí late tu corazoncito, ¿no? Por Álvaro Obregón. ¿Te gustaría algún día gobernar esa alcaldía, supongo? Bueno, sí late mi corazoncito porque además es una delegación de grandes contrastes y me parece que quien gobierna bien Álvaro Obregón tiene las condiciones para gobernar bien cualquier lugar. Porque tienes zonas muy, muy desiguales y tienes zonas pues tienes Santa Fe, que tiene un grado de inversión muy importante, y tienes al lado las colonias populares, que la gente vive en las barrancas. Entonces, sí me gustaría, en algún momento, cuando haya condiciones, me gustaría ser la alcaldesa de Álvaro Obregón. Mira, no sé si lo voy a pelear ahora, porque parte de las cosas también soy autocrítica, ¿eh? No solo soy crítica, sino soy autocrítica. Creo que una de las cosas que me afectaron políticamente fue esa decisión de a toda costa de pelear la propia delegación, cuando no tenía las condiciones adecuadas para pelearla. La verdad es que había un hombre que tenía todo el control de la delegación. ¿Estás hablando de Leonel Luna? Sí, estoy hablando de Leonel Luna. Y la verdad es que pues era muy difícil para mí, sin el apoyo de una estructura, pelear contra él. Y creo que fue una mala decisión ser tan insistente en ser en ese momento delegada. Entonces sería un tema que tendría que pensar mucho. Pero obviamente en algún momento, si se dan las condiciones, no me molestaría ser alcaldesa de Álvaro Obregón. Oye, el tema del desarrollo urbano, sí, también dentro de la capital. Obviamente, Álvaro Obregón, conoces la situación. ¿Crees que la jefa de gobierno tenga en su actual titular de la SEDUBI a un buen elemento para poder llevar a este ordenamiento que vemos muy lejano del desarrollo urbano en la capital? Bueno, yo creo que ese ha sido un tema y un lastre para prácticamente todos los gobiernos de la Ciudad de México. Yo considero que pues tiene que ser un instituto autónomo el que genere los programas de desarrollo urbano. Ya se establece en la Constitución de la Ciudad de México ese instituto. No sé por qué no se ha conformado, no sé por qué no ha empezado a hacer toda esa labor de planeación de la ciudad, de cómo debe de crecer esta ciudad. Y tenemos que buscar un equilibrio, digamos, entre crecimiento y sustentabilidad. Yo estoy en contra de muchas de las obras que se hicieron en el pasado gobierno, que se hicieron de manera indiscriminada, porque afectaron la movilidad, afectaron el uso del agua en algunas colonias, justamente estas grandes construcciones que se hicieron, y además había poca transparencia alrededor de estas construcciones. Entonces me parece que sí debemos de mantener un crecimiento en la ciudad, que además genera empleo, eso es muy importante decirlo, pero sin que esto afecte los pocos espacios verdes que tenemos en la ciudad y que afecte la movilidad. Tú ya no puedes construir en algunas zonas por la falta de movilidad y es una terquedad, una necedad seguir construyendo en estas zonas. Pero todo esto obedece a quién debe hacer los planes de desarrollo urbano en la ciudad. Ya no puede ser la Asamblea Legislativa, ya no puede ser SEDUBI, tiene que ser un órgano autónomo que genere un programa de desarrollo urbano ajeno a todos los intereses inmobiliarios grandes que hay en esta ciudad. Eso es lo que creo. Nada más por tiempo para que cierres. Sí, nada más para cerrar. Justamente estás hablando de cosas que se han quedado pendientes, rezagadas. Sí. Y ya que abordamos cómo ha funcionado, o digamos que ha caminado la doctora Sheinbaum en estos meses, ¿cómo ves tú al Congreso de la Ciudad de México? Morena tiene ahí una mayoría que es aplastante y pues lo mismo sucede, o al menos así lo percibimos, en lo particular yo lo veo así, que no hay un liderazgo. O sea, no vemos a un Víctor Hugo Círigo como le existió en la tercera legislatura. Que tenía el absoluto control. Ni tampoco hemos visto a Lorena Villavicencio. Yo era más negociadora que Víctor Hugo. Pero se veía... no, también él era muy negociador. Sonaba la asamblea. El Congreso, pues vemos que está allí Donceles y Allende, pero pues salvo las pugnas internas que de pronto llegaron a aparecer, no hemos escuchado el problema más. que tiene Morena, y me incluyo
en esta historia es que fuimos oposición durante muchos años y ahora que somos gobierno no sabemos cómo asumir esa posición de gobierno. Entonces, el único referente que teníamos era justamente las mayorías de partidos como el PRI, pues que prácticamente avasallaban, pocas veces tomaban en consideración la opinión de los partidos si no las necesitaban en esas mayorías. Entonces me parece que nosotros tenemos que en este proceso de aprendizaje, que no puede ser tan tardado, tenemos que entender que como mayoría tenemos una responsabilidad, sí, de apoyar a los gobiernos, pero también tener una agenda propia. O sea, también en la Asamblea Legislativa necesitan una agenda propia, no pueden estar supeditados a la agenda solamente de la jefa de gobierno. Bueno, es caso del presidente, porque hasta de presidencia les llegan Sí, o sea, las cámaras tienen sus propias atribuciones y tienen que ejercerlas plenamente. Son órganos de control político, además de hacer leyes. Y tenemos que asumir plenamente que el ser órganos de control político para que no haya excesos justamente de quienes gobiernen. Entonces, yo creo que la Cuarta Transformación es justamente eso. Generar órganos parlamentarios mucho más fuertes que asuman plenamente sus atribuciones de control político, que generen sus propias iniciativas y que sean iniciativas progresistas, de vanguardia, que amplíen derechos, que eso es lo que estamos esperando todos los ciudadanos, y queremos tener gobiernos que promuevan el crecimiento y el desarrollo en el país. No queremos tener un país con muchos desempleados, donde la gente no tenga oportunidades de crecer. Eso es lo que no estamos buscando, justamente lo contrario estamos esperando. ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres cerrar con algo, Lorena, que no te hayamos preguntado, que hayamos comentado, o que quieras reforzar? Si quieres, ahí está, la cámara es tuya. Bueno, pues yo lo único que quiero reforzar es que tengo un absoluto compromiso, como ya lo dije, con el tema de los derechos humanos, y seré defensora, independientemente de la posición que fije mi grupo parlamentario, de cualquier tipo de violación que se pueda generar en los derechos humanos, y también promoveré una agenda muy, muy progresista y no voy a ceder medio milímetro en el tema de mujeres. Punto. Muy bien, Lorena. Hace mucho que no platicábamos, ya se me había olvidado lo agradable que es platicar contigo. Sí. Muchas gracias por la visita, gracias por la entrevista. Por la claridad. Sí, gracias a Ernesto Osorio, que estuvo con nosotros, que además fue un buen puente para que vinieras. Ojalá que sí. Ella es Lorena Villavicencio, es diputada federal de la Cuarta Transformación. No la pierdan de vista, porque una vez, aunque dice que no, a lo mejor es la próxima alcaldesa en Álvaro Obregón. Muchas gracias. Y para quienes no tienen todavía un poco el recuerdo, nada más váyanse a la hemeroteca y busquen la revista H del año 2004. Seguramente la van a reconocer. Sí. Muchas gracias.